Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, que Dios les continúe bendiciendo. Le bendice su hermano Mauricio Rovira. He sentido una palabra de parte del Señor compartir en esta tarde. El título de esta enseñanza que está en el libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a estar en Nehemías 1, es levantemos y edifiquemos. Levantemos y edifiquemos. Vamos a leer la palabra del Señor en esta tarde. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo, dice Nehemías, en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y ellos me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algún días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, en espera que la misma le sea de bendición. Bendito sea el Señor. Definitivamente el libro de Nehemías es una gran enseñanza, primera para el cristianismo, para los cristianos, para los seguidores de Cristo y también, lógicamente, para el liderazgo. Cuanto al liderazgo es muy profundo la enseñanza que de Nehemías podemos tener. Esta tarde no vamos a tocar tanto el tema al liderazgo, pero sí en cuanto a nuestra vida espiritual. El libro de Nehemías nos da una gran enseñanza. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era, dice aquí, si podemos, después usted lo puede estudiar a más profundidad el libro de Nehemías. Usted lógicamente sabrá que Nehemías era el copero del rey. El copero era el que, por así decirlo, probaba la comida antes de que el rey pudiera él ingerir la misma. ¿Y esto por qué tenía que hacerlo? Lógicamente porque el rey tenía muchos enemigos. Entonces, Nehemías Nehemías era una persona de completa confianza del rey. Era una persona, pues, con un alto puesto, por así decirlo, en aquel momento. Él estaba en la capital, dice ahí, de Susa, es la capital de Persia. Estaba, por lo que se tiene entendido, a 850 kilómetros de Jerusalén. El recorrido que tuvieron que hacer el hermano de Nehemías y los hombres que dice aquí que le acompañaban, estos varones de Judá que le acompañaban, no fue corto, fue largo. Impactante cómo Nehemías recibe esa palabra, y lo primero que Nehemías hace, si usted puede ver aquí, es comenzar a preguntar, ¿cómo están? ¿Cómo está su pueblo? Porque Nehemías, aunque estaba, por así decirlo, él estaba lejos del pueblo de sus padres, nunca había dejado de sentir en su corazón y tener una carga especial para con el pueblo. Y Nehemías le pregunta a su hermano y a aquellos varones, ¿cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Le pregunta ahí, ¿cómo están? Y los mismos le preguntan que el remanente, o sea, los que habían escapado de la cautividad, estaban en gran mal. Jerusalén, los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas. Recordemos que para las naciones en aquel tiempo, los pueblos tenían que tener muros y antemuros. Los protegían de los que les querían hacer mal, de que los querían hacer daño. Jerusalén tenía varias puertas, ¿verdad? Tenía varias puertas. Las puertas, las mismas, habían sido quemadas, destruidas. Esto definitivamente hacía pensar a Nehemías que había gran mal sobre aquel pueblo. Aquel pueblo no estaba bien en lo espiritual. Podemos traer esa palabra a nuestros tiempos en cuanto a que los muros significan los muros de la oración. Las puertas significan las puertas de bendición. Las mismas en muchos hermanos cristianos en estos momentos, los muros de oración están caídos.
Hay mucho hermano que dada la situación actualmente que se ha dado con esta pandemia, muchos han dejado de orar, muchos han dejado de leer la palabra, muchos habrán dejado incluso pues disciplinas como el ayuno. Lamentablemente la condición espiritual de mucho cristiano en este momento no es la mejor. Sería como en los tiempos de Nehemías, que la situación en aquellos tiempos no era la mejor. En este momento también, mucho cristiano, lamentablemente, su oración, que son muros, lo que puede protegerle, están caídos, están destruidos. Es el momento de levantarse, hermano, hermana, que me escucha, que puede ver este video, que usted pueda levantarse. Y vamos a ver algo que es interesante, porque Nehemías era el copero del rey. Él estaba en una ciudad a 850 kilómetros de Jerusalén. Nehemías no era un sacerdote. Nehemías, hermanos, no era un levita. Nehemías no era un profeta. Y vamos a ver cómo este varón Nehemías hizo lo que tenía que hacer. Pero yo me pregunto, ¿quién le llamó? Y vamos a estar viendo ahorita. Dice que cuando, veamos en el 1:4, dice, cuando oí estas palabras me senté, lloré e hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. Vea qué importante. Dice que lo primero que hizo fue sentarse. La verdad que meditó. Dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Que los muros de aquella ciudad no han sido reconstruidas. Tal vez hubiesen pasado no sé cuántos años. Se puede estimar que pudieron haber pasado 40 años de la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén y la destrucción de esta ciudad por parte del mismo. Pero en 40 años nadie había hecho el esfuerzo de levantarse, de reconstruir aquellos muros, de reconstruir aquellas puertas. Nehemías lloró. Dijo, no puede ser que la condición del pueblo de mis padres sea esta. No puede ser que después de tanto tiempo nadie haya tomado la iniciativa de reconstruir aquellos muros. Y lloró. Definitivamente, hermanos, si algo que tenemos que clamar en estos tiempos, la iglesia del Señor, es por el pueblo y por la humanidad. Definitivamente, hermanos, algo que tiene que hacer el pueblo de Dios es llorar, interceder, clamar, gemir. Yo sé que hay un remanente que está clamando, que hay un remanente que está gimiendo, que hay un remanente que está intercediendo y llorando delante del Señor, clamándole a Dios misericordia en estos tiempos por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Nehemías nos enseña que hay que llorar. Definitivamente este varón de Dios tenía a su pueblo en el corazón. Dice que lloró. Dice que hizo duelo por algunos días. Quiere decir que entonces estuvo triste. No podía estar alegre, jamás. No podía pasar desapercibido la situación que estaba pasando su pueblo. No podía, como nosotros no podemos pasar, hermanos, desapercibidos por la situación, hermanos, que está actualmente pasando la iglesia del Señor, la cual en este momento no se puede congregar. Hay que orar al Señor, hay que clamar a Dios para que esto pase y podamos volver, hermanos, a estar juntos. Pero yo le pregunto, después de que pase este tiempo, daremos gracias a Dios, pero sobre todo le daremos la verdadera alabanza a Dios que la merece. Seremos, hermanos, realmente tendremos esa gratitud que realmente Dios está esperando. Bendito sea el Señor. Yo le hago solo esa pregunta. Pero Nehemías hizo otra cosa. Dice ahí que entonces que se sentó, lloró. Dice que ahí que estuvo de luto.
¿verdad? Y dice también que ayunó, o algo que realmente nos está faltando también al pueblo de Dios en estos tiempos, ayunar, pedir un día, convocar un día. Realmente en Costa Rica deberíamos de pedir un día de lloro, un día de lamentación, de humillación delante del Señor. Como dice la palabra en Crónicas, si se humillare mi pueblo. Pero entonces humillarse es realmente rasgar sus vestidos en lo espiritual, llorar delante de Dios por la nación de Costa Rica y por las naciones del mundo. Dice ahí que entonces ya, dice que oró delante del Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos de Nehemías es el mismo Dios suyo, el Dios mío. El Dios que es el mismo Dios, Él no tiene sombra de variación. Es el mismo Dios, es el mismo Dios por los siglos de los siglos. Es el mismo, en Él no hay sombra de variación. Y Él le dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que te aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Entonces, hermanos, deberíamos de hacer también vigilias en las casas, clamar a Dios, tener tiempos de humillación delante de Dios, clamar al Dios de Israel, que es el mismo Dios nuestro. Dice ahí, y confieso los pecados. Otra cosa, hermanos, que debemos de hacer es, otro punto importante que está aquí en Nehemías, es que debemos confesar los pecados nuestros. Y nadie puede decir, hermanos, que no haya hecho, no haya cometido un error. No es que tampoco tengamos que ser perfectos, pero sí es importante, como Nehemías confesó los pecados de su pueblo. Así debe ser la iglesia del Señor. Debe pararse en la brecha, debe pararse y confesar que hemos pecado contra Dios. ¿Y cómo me dirá usted, hermano? Tal vez usted dice, no, yo no he pecado, pero sí, a veces hemos sido indiferentes. Hemos ido a los cultos, hermanos, y no hemos anhelado más de su presencia. Hemos ido a los cultos y prácticamente lo hacíamos, hermanos, por una forma a veces hasta mecánica. Había que ir. No porque estuviese en nuestros corazones, no porque ardiese una llama de fuego en el corazón y que nosotros pudiéramos decir, voy a ir a la casa de Dios, voy a ir a orar a Dios, voy a ir a agradecer a Dios, voy a ir a decirle, Señor, gracias por este día, gracias por las bendiciones que me has dado, gracias, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. No, sino que a veces íbamos casi diciendo teníamos que cumplir con el culto. Casi teníamos que ir porque el pastor tenía que ver que yo fui. No, hermano, no, hermana. Qué equivocados estábamos. Tenemos que ir a la casa de Dios porque Dios es bueno. Como decía el salmista, era mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Que había gozo de parte de aquel hombre, de aquel varón de Dios por ir a la casa de Dios. Y él podía decir, mira cuán bueno, cuán delicioso era habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Entonces realmente tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que decir, Señor, perdónanos. Señor, aunque tenemos que ser aquellos que nos presentemos delante de Dios y le pidamos al Señor perdón por los pecados de la humanidad. Bendito sea el Señor. Dice que aquel hombre oró, pidió perdón, confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Este hombre es un hombre humilde. Tal vez él no había cometido un pecado, pero él se puso adelante y dijo, yo quiero reconocer que hemos pecado, Señor, hemos pecado. Realmente, si queremos que nuestra tierra sea sanada, hermanos, pidámosle perdón al Señor. Entremos con alabanza a su casa, pero también debemos de entrar humillados delante de Él. En extremo nos hemos corrompido. Y es que realmente, hermanos, la iglesia del Señor y la humanidad, hermanos, lamentablemente
en algunos casos ha habido en extremo cosas que no le agradan a Dios, cosas que tenemos que examinar en nuestros corazones. Cada uno examinará su corazón. Cada uno tendrá que ir delante de Dios y postrarse delante de Él y reconocer que ha hecho algo mal. Y Dios le oirá, porque eso es lo que dice la palabra: oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero este hombre entonces nos habla: no hemos guardado los mandamientos, o sea, no hemos guardado su palabra. Entonces él decía aquí en el 1.8: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis, porque Dios dice la palabra que no rechaza un corazón contrito, humillado, no desprecia a Dios. Entonces este hombre dice: pero sí, si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos. Este hombre Nehemías conocía la palabra de Dios. Él no era, como yo le decía a usted, no era un profeta, no era un sacerdote, no era un levita, era un copero, era el que estaba delante del rey, pero conocía su palabra y sabía lo que había que hacer. No le tenían que decir: mire, Nehemías, ore. No, mire, Nehemías, tienes que ayunar. Mire, Nehemías, es que tienes que leer la palabra, tienes que conocerla. No, él ya la conocía. Él sabía que tenía que conocer la palabra, porque la palabra es la lámpara, como decía el salmista, a mis pies, lumbrera a mi camino. Definitivamente es la palabra la que nos guía, es la palabra la que los nutre, es la palabra que dice el maestro, les digo también a sus discípulos y a nosotros nos dice: ustedes han sido limpios ya por la palabra. La palabra poderosa, la palabra en el espíritu es poderosa. Entonces dice aquí Nehemías, le hace recordar al Señor. No es que el Señor tenga amnesia, no, pero sí tiene misericordia grande, porque dice la palabra del Señor que grande es su misericordia. Eso es lo que dice el libro de Lamentaciones. Dice, ¿verdad? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Dice: de allí, de los cielos, de allí os recogeré y os traeré del lugar donde te escogí para hacer habitar allí mi nombre. Bueno, ahí había que hacer una labor grande. Nehemías tenía que comenzar primero por humillarse a Dios, pedirle la guianza a Dios, pedirle el favor de Dios. Porque nada podemos hacer, amado hermano, amada hermana, si no tenemos el respaldo de Dios. Definitivamente, hermanos, nada podemos hacer, ¿verdad? Moisés dijo ahí, ¿verdad? No me saques de aquí. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. No podemos hacer nada, amado hermano, amada hermana, si no es bajo la guianza de Dios y con el respaldo de Dios. Entonces Nehemías tenía que hacer una gran labor. Él ya estaba en su corazón sintiendo lo que tenía que hacer. Y era que el Señor le estaba dando una encomienda de ir y ser un líder en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. De ir y comenzar a motivar al pueblo para que se levantasen, para que ya no estuvieran más en oprobio, para que esos muros ya no estuvieran caídos. Como también, hermano, yo les motivo en esta noche y en este día para que nos levantemos en el nombre del Señor, para que esos muros espirituales, si están caídos, si usted siente, hermanos, que su nivel espiritual ha retrocedido, que usted se pueda levantar en el nombre del Señor, que usted pueda avanzar en el nombre del Señor. Bendito sea el Señor, que ya no estemos más en oprobio, que ya no estemos más caídos, sino que nos levantemos, edifiquemos. Hay mucho que hacer. La mano del Señor aún no se ha cortado. ¿Quién ha dicho usted, hermanos, que Dios ha dejado de hacer milagros? ¿Quién, hermanos, puede pensar que Dios en estos tiempos ha dejado de escuchar a su pueblo? ¿Quién, hermanos, puede pensar o puede decir, hermanos, que Dios no puede obrar milagros? Y escuchamos milagros, hermanos, y es el momento de que el pueblo de Dios se levante
con la autoridad que Dios le ha dado y no le haga más caso al enemigo. De que este tiempo, hermanos, es un tiempo de derrota para la iglesia. No, es un tiempo de victoria para la iglesia. Porque la iglesia es la luz. La iglesia el Señor la ha puesto como lámpara. La iglesia Dios la ha puesto como aquel faro que alumbra en medio de las tinieblas. Es el momento de levantarnos, de obtener la victoria. Porque yo sé, hermanos, que Dios nos dará todavía grandes victorias. Todavía hay mucho que hacer. Hay muchas almas aún que ganar para Cristo. Todavía, hermanos, el tiempo de la iglesia, hermanos, no ha terminado. Tengo la certeza, la confianza, hermanos, de que lo que dice la palabra, que la gloria postrera de su casa será mayor que la primera. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que veremos cosas mayores, glorias mayores en cuanto a sanidades, a milagros, a prodigios, a la mano de Dios, a almas viniendo a los pies del Maestro, viniendo a los pies de Cristo. Eso es las grandes victorias que veremos en estos últimos tiempos. Gloria a Dios, hasta que el Señor venga, hermanos. La iglesia del Señor tiene que levantarse, tiene que edificar, tiene que construir. Tiene que construir, ¿qué? Muros, ante muros. No dejar, hermanos, que el enemigo, no deje que el enemigo le desanime. No deje que el enemigo, hermanos, logre lo que él quiere. El enfriamiento de la iglesia, no. Es el momento de que la iglesia sea como esas vírgenes que hemos hablado. Las 5 vírgenes que tenían sus lámparas bien encendidas, sus aceites de redoma en la mano. La lámpara sabemos que es la palabra, el aceite es la unción del Espíritu Santo. Dejemos un lado el desánimo, el desaliento, como habían entrado aquí en esta nación de Jerusalén, había sido destruida. Es cierto, habían pasado tiempos difíciles, pero había que levantarse. Alguien tenía que llegar y decir, ahora es el tiempo de levantarnos. Ahora es el tiempo de edificar. Ahora es el tiempo, diríamos en los tiempos actuales, es el momento de levantarnos en oración. Es el momento de agendar. Si usted tiene una agenda, pues agéndela con el Señor. Y le va a decir, bueno, Señor, de tal hora a tal hora en la noche voy a orar. Ya no voy a dejar más que me interrumpa. Tengo que sacar tiempo con el Señor en la madrugada. Dejar un poco ahí, hermanos, las cobijas, como decimos. Dejar un poquito el sueño. Dejarlo un poco al lado y vamos a levantarnos. Hay mucho que hacer, pueblo. Usted dirá, ¿qué yo puedo hacer? No soy un pastor, no soy un evangelista, no soy un profeta, no soy un maestro, pero usted es un siervo de Dios. Usted está llamado a ser un atalaya, uno que ore, una mujer, un varón, un joven de oración, de lectura de la palabra. Me voy a meter en el Señor, lo voy a buscar como nunca antes lo he buscado. No es que Él está perdido, no. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Y aquí entonces Nehemías, hermanos, él hace esta oración delante del Dios Todopoderoso y Dios le contestó. Si usted puede leer el libro de Nehemías, usted podrá ver el respaldo que Nehemías tuvo de parte de Dios. Porque el Señor dice que acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Entonces dice ahí, para terminar, ellos pues, dice ahí en el 1:9, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí a mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Que el Señor esté atento a nuestro oído. Que el oído del Señor esté atento a nuestra oración, hermano. ¿Para qué? Para que escuche
lo que nosotros tenemos que de pedirle en estos últimos tiempos. Quienes desean reverenciar tu nombre, la gloria y la honra es para Él. La gloria y la honra es solamente para Él. A Él sea la gloria y la honra. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón que era el rey, porque yo servía de copero al rey. Es lo que decíamos. Nehemías era un copero. No era un sacerdote, no era un profeta, no era un levita, era como un servidor, como un diácono, podríamos decir en los tiempos actuales. Pero él sabía que era un siervo de Dios. Y yo le puedo decir, hermano, si usted es una persona de oración, si usted es una persona de ayuno, usted puede mover los cielos. Usted puede mover la mano de Dios a favor de. Necesitamos en este tiempo levantarnos. Es el tiempo, hermanos, de ya dejar el sueño, dejar la pereza espiritual, de levantarse en el nombre del Señor, de edificar los muros. Necesitamos hombres y mujeres de oración, hogueras de fuego, hogueras de oración en los hogares, que puedan clamar e interceder por esta nación y por las naciones del mundo, por las familias, por los pastores, por los evangelistas, por tantos motivos, por tanta persona que está enferma. Muchos motivos de oración hay. Usted no puede decir, es que ya estoy orando 5 minutos y se me agotó la agenda de oración. Pues agende, tome temas, ponga en un cuaderno y ponga los temas. Y vaya pidiéndole al Espíritu Santo que le vaya guiando conforme a la oración. Cierro con esto. Dice entonces el título de la enseñanza: levantemos y edifiquemos muros y antemuros de oración. Que el Señor le bendiga. Un abrazo de su hermano Mauricio Rovira. Que el Señor le continúe bendiciendo en este día.